Bien, chicos, buenos días. Espero que todos estén bien. Vamos a comenzar con esta clase de introducción a las herramientas de ofimática, que está todo dentro de la clase de tecnología de la información. Y el día de hoy vamos a pasar ya a la segunda herramienta, que es presentaciones. Yo sé que estamos moviéndonos muy rápido, pues la verdad es que quiero que lleguemos y podamos tener mucho más tiempo en la herramienta de hojas de cálculo, porque son las más complicadas en realidad de tratar, mientras que las de procesador de proceso de texto y presentaciones son más intuitivas. Sin embargo, me gustaría saber, antes de comenzar, cómo les fue con con la presentación o con la guía que les pasé el día miércoles. Y aquí me gustaría que me pudieran comentar sinceramente si es que tuvieron algún problema, si es que se entendió o no se entendió, o si es que pudieron entregar o no pudieron entregar. Yo la verdad tengo varios correos donde me iban preguntando algunas cosas, entonces me gustaría saber su apreciación. Profe, por lo menos a mí me fue bien, pude seguir los pasos que ponía en la guía y no tuve ningún problema. Bien, ¿alguien más? Bien, y lo segundo, con los documentos que le solicité. No, al parecer no. Daniela me comentaba que hubo eh, un problema con Jonathan, más que nada por un tema de la herramienta. No sé si me pueden comentar un poquitito más. Sí, dice, lo traté de hacer, pero la verdad es que como estaba la guía en español, estaba difícil. Ahora con intérprete estaba más fácil de explicar, pero no tuvimos como tiempo para coordinarnos y ella estuvo tratando de hacer videos, pero no lo logró al parecer. Entonces, como que me ayudó, me trató de hacer un tutorial y todo, pero no lo logré hacer finalmente porque como las instrucciones estaban en español se me dificultó. Ya. Ahí tengo una duda entonces, más que nada para saber un poco de Jonathan. ¿Tiene dificultad para seguir la guía en español? ¿Hay alguna recomendación que deba seguir en ese sentido? Eh, yo sé leer, lo que pasa es que a veces la gramática del español es la que no entiendo, entonces para seguir instrucciones a veces como que las mal entiendo. Igual sobre el tema de tecnología no sé mucho, entonces me serviría así como más un tutorial, que era lo que le pedía como al intérprete, que me dijo que me lo va a enviar, y ahí para que me pudiese explicar bien, dice. Entonces les serviría, si es que hiciera una guía, les serviría más que fuera un video. Sí, sí, de todas maneras. Ya, Sí, es bien. mucho mejor. Bueno, esa es Ese buena tutorial. retroalimentación. Bueno, para los demás supongo que también sería mucho mejor, mucho más fácil ver un video que leer la guía, creo, no sé. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe. Ya, sí. Oh, perdón. Ya, mm, ya, está bien. Bien, me gustaría entonces, bueno, después de esta clase, el día miércoles voy a tener que repetir esto de hacer una actividad, entonces, en vez de hacer una guía en sí escrita, o bueno, igual se las puedo hacer escrita, voy a hacer un video mostrando todo el proceso de lo que vamos a realizar o de lo que le voy a encargar para el próximo día miércoles. Entonces, eso también va a ser una actividad, ¿ya? Y eso se lo voy a mostrar después. Entonces, en vez de una guía escrita, va a ser un video de tutorial.
Bien, dicho eso, me gustaría entonces poder complementar un poquitito una de las cosas que es un poquitito más difícil en lo que es el trabajo con procesador de texto. Más que nada porque generalmente en algunas, cuando están trabajando en tesis, ya se lo mostré incluso, pero cuando están trabajando en tesis o en trabajos más importantes, esto se va complicando un poquitito más, que es el tema de las citas y de las referencias cruzadas. Por lo tanto, eso vamos a hacer ahora antes de pasar a la siguiente herramienta que es presentación. Entonces, yo acá voy a abrir primero una página de Google, más que nada porque voy a buscar unas referencias que me pasó su directora, que es protección social en América Latina, Santiago, Naciones Unidas. Ya, si me sale esto es un documento de la CEPAL, y que si es el correcto, Ministerio de Desarrollo, Sistema de Protección Social en Latinoamérica. No, no es el documento que estaba buscando, pero igual me podría servir, si en realidad me sirve saber quién lo hizo. Ya, por ejemplo, tenemos este. Yo no sé si estoy presentando aquí la pantalla. Claramente no estoy presentando. Voy a poner la pantalla completa para que puedan ver. Bien, aquí tengo un documento que es de la CEPAL, de las Naciones Unidas, que es el Sistema de Protección Social en América Latina y el Caribe. ¿Ya? Esto lo hizo la señora Claudia Robles Farías y está ligado a la CEPAL. Entonces aquí podemos ver algunos documentos, incluso podríamos ver el año en que se hizo. Este es del año 2003, ya impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. Entonces, como esto es un documento de proyecto, la idea es que podamos realizar alguna cita. Voy a abrir, en este caso, Word, para que veamos un ejemplo. Voy a agregar solamente este ejemplo. Voy a decir que en la literatura, actual, hay publicaciones, hay trabajos, por eso, hay trabajos que describen la realidad social de las poblaciones en Latinoamérica y el Caribe, con énfasis en Chile. Y aquí voy a colocar la referencia. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a realizar, voy a correr aquí un poquitito la herramienta, voy a tener las herramientas de referencia. Esto ya lo habíamos visto. Voy aquí a añadir, en este caso, una referencia. Voy a administrar fuentes y voy a añadir una nueva referencia y voy a decir que esto, como esto era un documento, esto es un reporte, no es una página web, es un reporte. Vamos a ver qué tal existe en este caso. Por ejemplo, no es una sección de un libro, no es un artículo de revista. Cuando dice artículo de revista, no es que sea un artículo de la revista Caras, por ejemplo, que sea de farándula, sino que es una revista científica, una revista en este caso de ciencias sociales, especializada en ciencias sociales, por ejemplo. Artículo de periódico, actas de conferencia, un informe. Esto sí podría ser un informe. Vamos a ver qué más hay en la lista. Dice sitio web, documento de sitio web, también podría aplicar. Medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso y otros varios. ¿Ya? Esto cuando dice patente, tampoco es una patente de un auto, se refiere a un elemento es un documento de,
copyright, ¿cómo decís en español esto? Eh, de autoría, cuando dice que algo lo hizo una persona, ¿ya? Por ejemplo, podría haber un método en las ciencias sociales, yo hablo del desconocimiento, ¿eh? Podría haber un método de las ciencias sociales que lo creó justamente una persona y lleva su nombre, ¿ya? Por ejemplo, voy a crear el método Torres por mi apellido. Y eso va a estar patentado. Tiene que haber un documento que lo patente, porque se probó, se hizo con varios casos, con mucha gente, funciona, está patentado. Alguien me dijo, por ejemplo, yo podría decir que con la asociación del gobierno, podría decir que esto es parte de, se acredita que lo creé yo, por ejemplo. Entonces sería el método Torres. Y por lo tanto, existe esta patente. Esa patente significa que me da el derecho de utilizarla y que yo soy el autor. Eso es una patente, ¿ya? Eso es, el derecho de autor en español. Ya, entonces vamos a dejar esto como un documento de sitio web, aunque también podría ser un informe. No, dejémoslo como un documento. No, dejémoslo como informe porque está publicado en realidad. Bien, aquí tenemos varias cosas que van cambiando. Primero los autores. Nosotros vamos a colocar acá, en este caso que se llama Claudia Robles Farías, ¿ya? Entonces el autor, aquí me da, por ejemplo, el formato, así tiene que ser el formato. Dice Robles Farías, debería ser Robles Farías, coma, y en este caso debería ser Claudia. Claudia. El título, vamos a ver el título. Dice Sistemas de Protección Social. Protección Social en en América Latina, perdón. En América Latina y el Caribe. Y el Caribe. Y esto ponemos acá Chile. Ese es el título. Ahora nos dice el año. ¿De qué año era esto? Nosotros estábamos viendo en el documento que nos dice que esto se creó el año 2013. Entonces colocamos aquí año 2013. La editorial. ¿Cuál es la editorial? Me dice que fue impreso en Naciones Unidas. Entonces voy a colocar aquí que fue Naciones Unidas. Y la ciudad, ¿dónde se hizo? En Santiago de Chile. Colocamos tal cual, Santiago de Chile. ¿Ya? Para nosotros suena un poco raro decir Santiago de Chile, pero originalmente deberíamos usarlo para que no se confundan con otras ciudades que también se llaman Santiago, como Santiago de Compostela en España o la ciudad de Santiago en Cuba. Bien, entonces aceptamos esto, tenemos nuestra cita, nuestra fuente, y nosotros podemos citarla, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra cita, podemos editarla y todo, y aquí nosotros podemos verla. Vamos a cerrar ahora, y fíjense que ahora yo acá podría agregar una cita. Yo aquí podría utilizar el símbolo insertar cita, y voy a decir que voy a agregar esta cita, Robles Farías, y me aparece justamente acá. ¿Ya? Entonces ahora yo ya tengo formas para poder agregar esta cita automáticamente. Entonces, si agregamos una, podemos agregar 50, 100 referencias de distintas personas. ¿Ya? Agregamos una más. Veamos quizá otro documento que no sea necesariamente el mismo. Cualquier otro documento que nos pueda servir. Por ejemplo, este. Dice que es Protección Social en Latinoamérica, la desigualdad en el banquillo. Esta es de otra persona. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer tal cual esto. Vamos a comenzar a crear nuevamente este documento. ¿Ya? Vamos a dejar acá administrar. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a decir que también es un informe y vamos a ver el autor. ¿Quién es el autor? Dice que es Ana Sojo. Entonces va a ser acá. Va a ser Sojo. Y va a ser, era nombre Ana. Colocamos
Ana. El título se llama Protección Social en América Latina. Protección Social en América Latina. Y esto tiene una baja de título que es la desigualdad en el banquillo. En el banquillo. Entonces, ahora buscamos acá en el documento alguna información de imprenta. Esto es del año 2017 y se publicó, aquí de hecho está toda la información. Esto del año 2017 se imprimió en las Naciones Unidas, esa es la editorial, y también está hecho en Santiago. De hecho, sí. El año 2017, editorial Naciones Unidas, y esto está hecho en Santiago. Dicen que Santiago. Y aquí, de hecho, me dice cómo debe citarse. Santiago, Comisión Económica para las... Esto lo vamos a también dejar acá. Aquí hay más cosas. Por ejemplo, la institución es la Comisión Económica para América Latina. Comisión Económica para América Latina. Y el Caribe, supongo. El Caribe, CEPAL. ¿Qué más hay que añadir? Eso creo que es todo. Lo demás son nombres, por ejemplo, esto vendría siendo un nombre de la página en donde aparece esta documentación. Bien, aceptamos y ahora tenemos otra cita. Vamos a agregarla también. Vamos a decir que aquí también, vamos a añadir la misma cita al lado. Vamos a decir que tenemos Ana Sojo. ¿Ya? No sé si se puede mezclar aquí también. No creo que con eso están... En algunas partes, y aquí hay que tener como cuidado, voy a quitar esta cita, voy a ver si es que lo puedo añadir acá. Claro. Bien, esto vendría siendo lo ideal, que se separe en este caso por punto y coma y que uno pueda decir que en este caso es el libro, la primera cita, de Robles Faría del 2013 y de Sojo del 2017, ¿ya? Y ahora, ya que tengo dos bibliografías, podríamos seguir añadiendo más y en todo el documento añadir muchas más, pero ahora me voy a concentrar en dejar al final el tema de la bibliografía. Voy entonces aquí a añadir alguno de estos. Voy a colocar aquí la primera, bibliografía simplemente, y me va a aparecer con la cita que yo quiero. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo las dos citas, las cuales agregué. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, yo estoy con el formato APA. Yo podría decir, bueno, ahora justamente no me están pidiendo APA, me están pidiendo, no sé si existe acá la Vancouver. Vancouver, no, no me está apareciendo Vancouver. Vamos a colocar la cita, en este caso la IEEE, que es súper distinta. Y si se fijan, automáticamente cambió el formato. Eso es lo útil, esto es el trabajo más, el trabajo que uno se ahorra utilizando este formato de citas. Lo que tienen que tener en cuenta, sí, es que estas citas funcionan para un documento, así que tienen que cuidar este formato de citas. Cuidarlo me refiero a que siempre tienen que estar agregando la información correcta, no perderse con la información que están incorporando y tener cuidado con las cosas que están incorporando, ¿ya? Entonces, con esto ya nosotros podemos dejar en cuenta, en este caso, el formato. Y también aquí aparecen, por ejemplo, el tema de actualizar citas. Por ejemplo, si uno añade más citas en otras partes, seguramente la bibliografía van a tener que ir actualizando el documento para que les pueda cargar lo que están creando. ¿Ya? Bien, tenemos esto entonces y voy a crear otra cosa más que se llama, en este caso, las citas cruzadas, en este caso, referencias cruzadas. Voy a colocar aquí en imágenes
y voy a colocar, por ejemplo, esta primera imagen. Voy a copiar y voy a pegar. ¿Ya? Tengo esta imagen. Voy aquí a agregar aquí un texto que dice, este es el libro mencionado. Por ejemplo, aquí podría ser una gráfica o cualquier otro documento, incluso una tabla. Entonces yo lo que hago acá, en esta barra nuevamente de referencias, yo añado marcar entrada. ¿Qué es lo que hago acá? Yo le estoy diciendo qué es lo que es este documento. ¿Ya? Aquí incluso, a ver, creo que aquí yo puedo marcar incluso editar texto alternativo. No, a ver, veamos qué es lo que me dice insertar título. Por ejemplo, acá. Yo tengo acá en insertar título, me muestra la ilustración. Yo puedo decir acá el rótulo que voy a tener. Por ejemplo, podría utilizar figura. Quiero una figura y el título va a estar por encima de la figura. Yo voy a decir que esto va a ser portada del libro de sistemas de protección social, por ejemplo. Y lo vamos a aceptar. Aquí me aparece entonces este formato de cómo yo debería tener esto. Yo lo puedo centrar, por ejemplo, y vamos a ir nuevamente a referencia, y yo aquí podría mencionarlo. Esa es la idea. Vamos aquí a generar, marcar una cita, pero aquí yo no tengo ninguna cita. Entonces ahora yo tengo que agregar esto como una marca de agua. Yo podría dejar aquí como esto como figura 1, figura 1. A ver, no, aquí se nos está... Esto lo voy a sacar estas marcas porque no me sirve, al menos a mí no me gustan mucho. Va, creo que aquí me confundí, perdón. Aquí es insertar, en este caso, insertar referencia cruzada. ¿Ya? Y aquí estoy diciendo que esto va a ser, en este caso, una figura. Y... No, porque aquí tengo que añadirla. ¿Cómo se añadía? Oh, me olvidé de esta parte. Uno tiene que añadirla, pero no me acuerdo cómo se añadía. Ya, era justamente esto. Yo tengo aquí una figura. Ah, claramente. Entonces acá, ya. Entonces acá, en el título mencionado, yo voy a hacer referencia cruzada y voy a seleccionar que yo tenía una figura. Y me aparece justamente, eso ya lo había hecho. La figura que yo ya había mencionado, con todo el epígrafe, el epígrafe es todo lo que viene mencionado aparte. Yo aquí le voy a dar la opción que solamente quiero el rótulo, o sea, el nombre, que en este caso es figura, y el número. ¿Ya? En este caso va a salir solamente figura 1. Entonces yo acá voy a agregar y me aparece figura 1. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué es importante? Porque esto automáticamente vincula en cualquier parte del documento algún tipo de elemento que queramos hacer referencia. Por ejemplo, pueden haber tablas muy, muy grandes que estén en algunas páginas del documento y luego en las conclusiones yo quiero hacer referencia a esas tablas, por ejemplo, de ingreso de hogares, podría ser. Y yo podría utilizar esto, podría en este caso insertar un título, decir en este caso que es una tabla, le doy el título a la tabla y luego la referencia cruzada, que vendría siendo el siguiente paso, se hace con este caso, con referencia cruzada. Yo aquí puedo buscar cualquiera de los rótulos que yo he añadido dentro del documento, en este caso los títulos, algún marcador, alguna nota al pie que quiera mencionar, algoritmo, ecuación, figura, ilustración, tabla que necesite. Y aquí lo puedo configurar con todo el epígrafe, o sea, con todo el nombre completo, solo el rótulo y el número, como lo hicimos nosotros.
solo el texto del epígrafe, o sea, lo que está mencionado en el epígrafe, el número de la página, en este caso mencionar en dónde está ese contenido, eh, decir si es que está más adelante en esta parte del texto o está más atrás. En esta parte, si nosotros colocamos esta opción, me va a decir que está más atrás, porque yo añadí en este caso, la imagen, la añadí antes. Entonces me dice, estaba más atrás. Y eso vendría siendo como un resumen de todas las opciones que yo puedo colocar aquí con referencia. Es súper importante, es súper útil tenerlo, sobre todo cuando ustedes quieren trabajar con documentos que son muy extensos y necesitan ordenarse. De hecho, otra de las cosas que se hace justamente con el tema de añadir estos elementos, otra de las cosas, que al igual que la referencia, voy a volver aquí al formato APA para que me cambie. También se añade generalmente, por ejemplo, aparte del índice de páginas, que es lo más común, también pueden haber índices de tablas o índices de figuras. Entonces yo puedo decir acá que en la parte de las referencias cruzadas yo puedo aquí insertar las tablas de ilustraciones, por ejemplo. Y me va a decir cuál va a ser la forma. Yo digo aceptar y me dice, mira, la figura 1, que es la que agregamos acá, está en la portada del libro, dice tal cual el texto que le coloqué y está en la página 1, porque justamente llevamos solamente una página. Entonces aquí obviamente se van a ahorrar tiempo porque si tienen todo organizado dentro del documento, lo pueden ir mostrando, pueden ir dejando cada uno de los índices correspondientes para que después ustedes puedan ir modificando el texto, ir encontrando los elementos. Porque créanme que en un documento de 100 páginas, uno es necesario poder buscar elementos más puntualmente. O sea, quiero tal diagrama y lo voy a buscar a la página 50, por ejemplo. O necesito tal tabla y lo necesito en la página 70. Entonces lo sé buscar mucho más fácilmente. Bien, espero que esto le haya ayudado esta parte porque realmente es algo que les va a servir realmente en los informes que quieran realizar, tanto en la universidad como en el trabajo. Así que es súper, súper importante. Bien, esto lo voy a guardar como un ejemplo. Se los voy a dejar acá en la unidad 2 para que ustedes lo puedan tener guardado. Después se lo voy a subir a la plataforma. Bien, cerrado este punto, vamos a ir al tema de la clase del día de hoy. Bien, que es el tema de las presentaciones. Bien, esto nuevamente alguno puede decir, hoy vamos a hablar de PowerPoint, como si no lo conociéramos, pero la verdad es que más que nada es un repaso de las cosas de herramientas que seguramente ustedes conocen, pero la idea es que podamos expandir un poquitito más el conocimiento y para que todos también puedan tener acceso. ¿Ya? Bien, ¿qué son las presentaciones? En este caso, en la suite de Office, ¿ya? Existe este programa que se llama PowerPoint, que se creó más que nada para suplir estas láminas que se proyectaban antiguamente, que se llamaban diapositivas. Era muy costosa, se tardaba mucho en hacerla, por lo tanto, tener algo mucho más fácil de poder maniobrar y proyectar es mucho más simple de realizar, ¿ya? Cualquiera lo puede realizar en un tiempo acotado. Bueno, entonces PowerPoint es una de las aplicaciones que más usada para hacer presentaciones. Algunos podrían decir que quizás no es la más entretenida, a algunos les gusta Prezi, por ejemplo, que es con más animaciones. Hoy en día está, por ejemplo, la aplicación de Canva, que también te permite hacer algunas cosas, o incluso la misma aplicación de Miro que utilizamos en la unidad pasada para esquematizar, podría ser mucho mejor. Podría explicar, bueno, estoy leyendo uno de los comentarios, lo de los títulos y los subtítulos. Ah, ya, volvamos al documento. Antes de seguir con esto de las presentaciones, ya que me los comentabas, voy a abrir en este caso el Word nuevamente, ya que estábamos en eso, y voy a abrir en este caso este documento. Bien, vamos aquí a añadir algunos títulos, más que nada para decir que esto va a ser ejemplo
de título. Vamos aquí a añadirle en este caso, recuerden que aquí tengo un formato de estilos. Yo aquí voy a colocar que este título, voy a decir que este va a ser un título, ¿ya? Porque título 1 quiere decir que es el título de la portada, por ejemplo. Y el título 2 es el subtítulo, ¿ya? Entonces esto va a ser el formato de título, ¿ya? De un capítulo, por ejemplo. Aquí vamos a añadir otro más. Voy a decir que este es otro título. Vamos a añadir esto, que va a ser el otro título. Y aquí vamos a dejar un subtítulo, por ejemplo. Vamos a añadir acá protección social. Y lo vamos a dejar como un subtítulo. Y aquí también voy a dejar, por ejemplo, después de esto, voy a decir que va a ser ejemplo de libro. Voy a dejarlo también como un subtítulo. Y así uno podría añadir cualquiera de los elementos que están acá. Una vez que nosotros lo coordinamos, uno podría aquí decir el tipo, de hecho, si es que nosotros queremos agregarle algún tipo de formato de numeración, por ejemplo. Ya habíamos hablado que esto nos permite también, si nosotros utilizamos la vista de el panel de navegación, vamos a ver que ahora tenemos elementos, en este caso, de las páginas. Bueno, tenemos la bibliografía, vamos a guardar esto. Las páginas y los resultados. Aquí me deberían aparecer los otros títulos también. Bien, lo vamos a dejar así. Y una vez que nosotros tenemos esto, nosotros podríamos agregar antes de este índice de figuras, podríamos agregar el índice de todos los textos. Y se hace justamente en inicio y podemos aquí añadir, en este caso, contienen referencias, tabla de contenido. Entonces aquí podemos agregar la tabla de contenido. Agregamos la primera. Y aquí me sale solamente el tema. Vamos a cambiar esto porque a ver si es que lo podemos cambiar. Esto va a ser nivel 1. Ya, aquí se agrega. Nivel 1. Esto va a ser nivel 2. Vamos a dejarlo acá como nivel 2. Esto vamos a dejarlo, esto de acá también era nivel 2. Y acá este va a ser otro de nivel 1. ¿A qué se refieren los niveles? Fíjense acá que tenemos un nivel y estos nivel 2 van dentro de estos niveles 1. De hecho, si yo lo cierro, es como si tuviésemos esto al mismo nivel, ¿ya? Entonces vamos desde la más izquierda hacia más a la derecha. Y si nosotros vamos viendo, aquí podemos actualizar. Eso es lo que les comentaba antes. Ahora hemos hecho cambios. Yo actualizo el contenido. Actualizamos nomás. Actualizar toda la tabla. Y aquí, si se fijan, se añadieron los títulos que tenía anteriormente, ¿ya? En este caso, se bajó la bibliografía. Entonces aquí automáticamente me dijo, bueno, ahora esto está en la página 2 ahora. Entonces esto les va a servir, de nuevo, con el mismo tema de la misma referencia, para esquematizar un documento más fácilmente, ¿ya? Bien, esto espero que haya quedado claro, lo voy a volver a guardar y como ya les decía, va a quedar en la plataforma. Bien, volvemos al tema de las presentaciones. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, las presentaciones son súper fáciles de trabajar y súper fáciles de compartir con otras personas, sobre todo ahora que podemos tener material digital y lo podemos subir a una plataforma, podemos pasar por correo electrónico a un colega, o nos puede salvar, por ejemplo, si es que queremos hacer algo rápido en alguna presentación de negocio o de la institución, más fácil mostrar algunas cosas, ¿ya? Bien, ¿cómo navegar en PowerPoint? Bueno, aquí tenemos la barra de navegación. Tenemos desde el inicio, bueno, archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, transición, animaciones, presentaciones, revisar, vista y ayuda.
aquí nosotros ya hemos visto algunas cosas, sobre todo con revisar vista y ayuda, que se van repitiendo en todas las aplicaciones. Aquí hay una descripción de qué es lo que hace cada uno, pero la idea es que podamos ir viendo. De hecho, voy a abrir aquí PowerPoint, cómo se ve un nuevo documento. Aquí vemos la interfaz de bienvenida, donde tenemos en este caso, podemos ver los los tipos de documentos que podemos crear. Podemos ver, por ejemplo, los documentos que tenía desde antes. Incluso puedo ver aquí algunas plantillas. Si es que yo muevo esto un poquitito, puedo ver más temas distintos que me podrían servir. ¿Ya? Después vamos a hablar un poquitito más de los temas. Ahora voy a abrir un documento en blanco y voy a tener acá nuestra cinta de navegación. Entonces tenemos esta cinta donde tenemos archivo, que es claramente lo que estamos viendo antes. Tenemos inicio, que nos da toda la visual de el portapapeles, que es copiar y pegar, que quisiéramos hacerlo por el teclado, se puede hacer. La diapositiva, si es que queremos crear nuevas diapositivas, volver a tal diapositiva, ver el diseño de las diapositivas, por ejemplo, restablecer los diseños o agregar secciones. Esto de las secciones es súper útil, sobre todo cuando están en presentaciones justamente, ¿no?, de programas grandes, de documentos grandes que tienen que presentar. Por ejemplo, vuelvo al tema del título, que tiene la introducción, luego la definición del proyecto, el marco teórico. Entonces, no es solamente una diapositiva, no es uno de estos recuadros, sino que son varios. Entonces pueden agregar secciones. Entonces yo puedo agregar aquí la primera sección, una sección acá, que podría ser, por ejemplo, introducción. Y así yo tengo un conjunto de diapositivas que puedo agregar o alargar. Así también, bueno, sobre todo el tema de la edición de las fuentes, agregar contenido, las formas, que aquí yo puedo agregar un montón de formas que nos podrían ser útiles, como por ejemplo una carita feliz. A ver. Carita feliz, ahí, bien grande. Entonces podemos agregar cualquier tipo de forma, imagen o contenido. Organizar, que después vamos a ver cómo podemos trabajar eso, y algunos elementos más. Luego tenemos insertar, que vamos a poder insertar elementos como tablas, que también nos podemos manejar, imágenes, en este caso realizar capturas de algunos elementos, como por ejemplo se está viendo en mi pantalla ahora, que son otro programa que está funcionando, o podemos ver algún álbum de fotografía que existe. Nuevamente el tema de las formas, o hay algunos iconos que nosotros podemos trabajar. Esto en este caso online, que nos pueden dar alguna visualización, ayuda de algunas cosas que nos pueden servir, sobre todo con algunas cosas gráficas que nos pueden servir. Por ejemplo, acá hay cosas de interfaz. Por ejemplo, voy a hablar de educación. Y aquí podemos hablar de un átomo o el tema de la mochila. Son cosas que son generalmente útiles para poder trabajar en algún ámbito, para tener algún ejemplo claro y no buscar en internet. ¿Ya? También están los modelos 3D, que en este caso podríamos tener aquí modelos, nuevamente podríamos dejar un emoji, vamos a tener algunos emojis que también nos pueden servir en 3D. ¿Ya? También los Smart Art, que son cosas para organización. Y aquí hay que tener en cuenta que yo puedo organizar algunas cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo listas. Yo puedo dejar, por ejemplo, en vez de hacer un punteo, yo no soy muy bueno para hacer esto, pero en vez de hacer un punteo, yo podría dejar esto para poder decir que, para dar órdenes. Por ejemplo, abrir PowerPoint, PowerPoint. Crear diapositiva y añadir textos. Entonces yo aquí puedo hacer una lista mucho más visualmente, de hecho aquí es el tema, que visualmente es mucho más atractiva que hacer una lista con los elementos normales, ¿ya? Como la lista que yo tengo en este lado, por ejemplo, que son mucho más planas. Pero son ideas que pueden ir surgiendo, ya va a ser
dependiendo de la necesidad, hay que tener igual un tema de ojo y buen gusto para poder hacerlo. Hay algunos como yo que no lo tenemos, entonces es mucho más difícil poder imaginarse cómo va a quedar. Hay que ahí darle un poquitito a qué podemos realizar. Bueno, existen también añadir comentarios, cuadros de texto, o los word art, que son estas palabras que son con textos medio raros, que pueden incorporar. Bien, también hay un tema de dibujar, que tiene que ver con que también esto puede ser como una pizarra. Esto es nuevo, les recuerdo esto, esta parte es nueva en Office, y podemos añadir más cosas que quizás pueden ser más fáciles de explicar si uno los dibuja. En la parte de diseño nos vamos a encontrar con, en este caso, con esta herramienta o estos temas predefinidos que nos van a servir para poder organizarnos rápidamente. Aquí hay un tema que, bueno, va a depender porque esto nuevamente es un tema de gustos. Esto nos van a predefinir, por ejemplo, vamos a dejar, por ejemplo, nos van a predefinir cómo va a ser el comportamiento de las siguientes diapositivas. De hecho, si nosotros hacemos doble clic y vemos en diseño, vamos a ver la distinta forma en la que nosotros podemos acceder a estos contenidos. Incluso si nosotros cambiamos a mitad de la diapositiva, vamos a ver que el contenido también cambia. Se adecúa a lo que nosotros estamos teniendo. De hecho, nosotros podemos tener, aparte de las diapositivas, podemos tener algunos temas que pudiesen cambiar el formato de nuestro contenido. Por ejemplo, esto, de oscuro a claro. Entonces podemos ir cambiando constantemente o adecuando nuestro contenido a estos temas. Nuevamente va a depender mucho del tema del gusto, porque como esto es algo visual, depende mucho de la creatividad, de la imaginación de la persona que lo está realizando, ¿ya? Entonces hay que tener como mucho tacto en poder crearlo. Bueno, después vienen las transiciones, que son cómo cambian una de estas cosas, una de las diapositivas a la siguiente. Nosotros, por ejemplo, podemos añadir acá que todas las diapositivas van a ser con desvanecer, y lo vamos a aplicar a todo. Entonces yo acá, si nosotros ejecutamos esto, se van desvaneciendo una tras otra, ¿ya? Eso vendría siendo la idea de esta parte. Y nosotros podemos configurar, que esa es la idea de todo esto. Podemos añadir acciones. Por ejemplo, voy a crear acá eh, un, un elemento que va a ser esta carita feliz. Fíjense que hasta los elementos están en base a la temática, a los colores de la temática. Voy aquí a añadir animaciones. Voy a decir que esto va a desplazar desde abajo. Y si nosotros vamos a la presentación, va a realizar exactamente la acción que nosotros queremos. Si aquí le ponemos tiempo y esfuerzo y ahí planificamos qué es lo que se quiere realizar en cada una de las diapositivas, podemos perfectamente hacer una animación muy elegante, muy persistente, que nos pudiese ayudar a poder mostrar algo, ¿ya? Recuerden que todo esto, las herramientas, sirven para ayudarte. Si te complica utilizar esto, no lo utilices, ¿ya? Es como todo en la vida. Si no sabes utilizar una herramienta, si no te va a servir para lo que tú quieres realizar, no la utilices, ¿ya? Nadie está obligado a utilizar estas cosas. Por ejemplo, personalmente, a mí me cuesta utilizar este estilo de cosas porque, y es un tema práctico, porque si uno agrega estas cosas en las presentaciones, cuando uno quiera imprimirlo, en este caso, si yo se los paso a ustedes en PDF, no se va a ver, pues se pierde toda la gracia de mostrar esta parte de la presentación. Y pasa, por ejemplo, y ya que está muy de moda el diputado Chalper, él quiso mostrar ahí una impresión de un video. Claramente no es el propósito del contenido. En este caso, estamos hablando de una presentación que si nosotros lo presentamos desde PowerPoint, se va a ver súper bien, porque va a haber movimiento, fluidez al momento de presentar, pero al momento de quizá pasárselo al estudiante en PDF, en algún material publicable, va a ser estático y seguramente se pierda ese momento de presentar este elemento. Por eso es
tan necesario que va a depender mucho de dónde se use y para qué se use, para que sea útil. ¿Ya? Bien, luego está en el tema de la presentación de diapositiva, en donde nosotros aquí vamos a tener herramientas para, más que nada, ensayar, ¿ya? Obviamente, comenzar una presentación y terminarla, pero también con el tema de ensayar cada uno de estos elementos. Aquí, por ejemplo, podemos ensayar los intervalos. En algunas partes, por ejemplo, podemos decir que en las presentaciones anteriores tenían 10 minutos para poder presentar. Aquí pudiesen haber ensayado toda la presentación para que fuese menor a 10 minutos. Entonces cada uno de los intervalos se hubiese ensayado con anterioridad, con un tiempo predeterminado para que cada uno hablara, y obviamente con tiempo y preparación lo pudiesen haber hecho en el tiempo correspondiente. Obviamente esto era una asignatura pensada para que ustedes lo puedan realizar con un tiempo más o menos estándar, pero en algunas partes, por ejemplo, y nuevamente traigo a colación el tema de las presentaciones científicas o las revistas científicas, cuando uno va a una conferencia, siempre es con tiempo, y en algunas partes, y a mí me ha tocado, cuando estábamos en la presencialidad, a uno le colocaban ahí como un semáforo con colores, donde te decían cuánto tiempo te quedaba. Entonces, era una presentación, supongamos que también era de 10 minutos, y estaba en verde desde que comenzaba la presentación. Cuando quedaba un minuto estaba en amarillo, y cuando te quedaban 10 segundos te mostraban en rojo, y si te pasaste te comenzaban ahí a mostrar, a parpadear en color rojo a cada rato, y uno se ponía nervioso y quería terminar luego. Entonces, si uno se planifica, puede lograr en los tiempos establecidos. Incluso está la opción de grabar la presentación completa con el audio incluso de la persona, para que en vez de presentar uno pudiese mandar un video. Entonces existe la opción de poder incluso guardar. Si uno aquí va aquí a guardar como, vamos a guardar como, voy a colocar aquí en la carpeta, cualquier carpeta que tenga aquí, voy a colocar bueno, en descargas, por ejemplo, ya que estoy aquí, vamos a guardar. Yo aquí tengo la opción de guardar, por ejemplo, lo normal es PPT-X, eso es lo actual. Las anteriores se llamaban .ppt, las del año, hasta el año 2003. Pero aquí existen varias cosas más. Por ejemplo, el PDF, como ya les mencionaba, publicarlo para que sea un formato impreso. Hay algunas otras cosas como las plantillas, que va a ser la actividad que vamos a hacer después. Y existen otras como el tema del formato .mp4 o WMV, que es el formato de videos de Windows, que te van a ayudar para poder guardar esto, toda la presentación, todo el contenido, con imágenes y con el audio de tu presentación completa, ¿ya? Entonces te va a ayudar bastante. Igual en algún otro tipo de formato, como guardar en imágenes, o en algunos otros tipos de formatos como vectoriales, a los que son como más de diseño quizás les suene. Estos formatos vectoriales, la gracia que tienen es que son imágenes que no pierden nunca la dimensión, no se pixelean jamás. Aunque tú lo agrandes y lo agrandes, no se van a pixelar jamás. Bien, entonces aquí vamos a poder hacer esas cosas y algunas cosas de monitoreo. Por ejemplo, usar el tema de vista de moderador, ¿ya? Estas cosas les van a ayudar a poder hacer algunas cosas súper interesantes. Como por ejemplo, si yo estoy presentando acá, voy a ir aquí al anterior. Yo puedo hacer aquí doble clic. Si yo tengo dos pantallas, por ejemplo, puedo hacer, en este caso, mostrar la vista de moderador, y me va a mostrar esto. Si yo tuviese dos pantallas, por una pantalla estoy proyectando y por el otro lado estoy en mi computador mirando esta pantalla, yo aquí voy a tener una configuración donde me va a decir, por ejemplo, el tiempo que estoy ocupando desde que presenté, me va a decir cuál es la siguiente diapositiva, y aquí me va a mostrar las notas que yo he creado durante todo el tiempo que he estado presentando, ¿ya? Preparando la presentación. Entonces aquí puedo, de hecho, utilizar, por ejemplo, marcadores. Si yo quisiera aquí ocupar alguna pluma, decir, por ejemplo, bueno, aquí voy a
Voy a utilizar mi lápiz porque es más fácil. Yo podría aquí ocupar el formato de o la clase y podría decir que tengo aquí una gráfica y voy diciendo que aquí va subiendo, va bajando la tendencia de la natalidad o de la educación, no sé, va a depender de lo que quieran mostrar. Pero simplemente le estoy mostrando ejemplos de lo que se puede utilizar o de los privilegios que te da la herramienta para poder trabajar, ¿ya? Y obviamente te vas a decir y te va a ir mostrando hartos elementos que te pueden servir de ayuda mientras estás trabajando, ¿ya? Bien, aquí me mantuvo este formato de pizarra. Bien, está bien. Bien, vamos a volver a la presentación entonces. Bien, hemos hecho un recorrido de cada una de estas cintas y aquí, bueno, tengo aquí más o menos mostrado cada uno de los pasos que se hacen para construir una diapositiva. Bueno, lo primero, ya que hemos estado jugando un poquitito, uno puede ir añadiendo ahí contenido y ya les mostré que también uno puede ir separando ese contenido por secciones, ir mostrando, por ejemplo, la sección de introducción, la sección de marco teórico, la sección de presentación del proyecto y así. Esta barra lateral, que es la que estábamos hablando, nos va a mostrar cada una de estas interacciones en miniaturas, ¿ya? Entonces nos va a decir cuál es la diapositiva, cuál es la sección en la que está, el número, y obviamente una pequeña visualización de cuál es, ¿ya? Es importante que nosotros podamos visualizar también la cantidad de elementos que tenemos. Para que se hagan una idea, generalmente uno calcula que por cada una de las diapositivas se demora algo así como 2 minutos hablando de la diapositiva, ¿ya? Bueno, después de añadir contenido, ya hemos hablado de cuáles son los contenidos que podemos tener y PowerPoint nos ofrece esta parte de diseño que también le estábamos hablando, de cuáles van a ser la disposición en la cual vamos a añadir contenido. Por ejemplo, tenemos la primera que va a ser generalmente la de título, la de portada. Luego podemos tener título y objetivo, en este caso, donde podemos añadir algo grande abajo del título, o podemos dividir esto en dos secciones o en más secciones, añadir hacia un lado o hacia el otro, que nos podía dar alguna idea de cómo trabajar, ¿ya? O en blanco, por ejemplo. Alguna gente prefiere trabajar con una diapositiva en blanco y entregarle elementos, sin que lo restrinjan los márgenes del programa. También, por ejemplo, algo súper importante en cada uno de estos elementos son las notas. Por ejemplo, acá uno puede añadir las notas de cada una de las diapositivas. Por ejemplo, como les mencionaba en la parte de moderador, yo puedo ver las notas que yo escribí. Entonces yo aquí podría decir, en esta diapositiva, recuerda hablar de, por ejemplo, tal cosa, del índice de la educación, o, por ejemplo, el principio de la presentación, saluda a la gente, eh, preséntate formalmente, recuerda mencionar tal contenido, por ejemplo. Y luego, una vez que pasamos eso, uno puede escoger un tema, uno puede decir, bueno, ya tengo tal contenido, ahora tengo que ver cómo lo voy a mostrar. Existen, como ya les mostraba, estos temas, se llaman temas, predefinidos que Windows y Microsoft lo ha trabajado. Pero si no te gusta ninguno de estos, ¿ya? También está la opción de alguna alternativa en algunos portales online. En este caso tenemos esta página que se llama Envato Elements, que si uno va, por ejemplo, voy a ir acá, voy a abrir esta página, y si pueden ver, yo acá tengo plantillas mucho más, no sé, va a depender, obviamente, va a depender de los gustos de cada uno y del para qué va a ser la presentación, donde yo puedo tener un montón de otras plantillas que me puedan servir, que están gratis y que puedan serme útiles en algún tipo de presentación, ¿ya? No, no es para todos, ¿ya? Eh, bien, bueno, entonces aquí pueden descargar y lo pueden subir. Bueno, veamos, por ejemplo, alguna presentación de esta. Voy a colocar esta, por ejemplo. Voy a descargar la presentación. Vamos a ver si es que tengo que suscribirme a...
No, no quiero pagar. Ya. Pero hay algunas que son gratis, la pueden descargar. Ya. Por ejemplo, ya hablando de temas que son de la universidad, vamos a colocar aquí temas PPT UH, ya que están en la UH. Yo busqué, cuando comencé a hacer las clases, antes de comenzar a hacer las clases, busqué si es que habían temas de la escuela de trabajo social y no había, por eso mis diapositivas son distintas. Pero, por ejemplo, encontraba la de medicina, creo que es la que está, no, eso es ingeniería, por ejemplo. Y aquí te presentan el tema de la facultad de ingeniería. Vamos a descargarla, vamos a descargarla. Y yo puedo utilizar este tema para poder trabajar dentro de PowerPoint. Entonces voy a ir acá, voy a decir acá en temas de diseño, donde tengo todos los temas, voy a ocupar un tema nuevo. ¿Ya? Buscar tema, voy a buscar aquí en descarga y tengo en este caso este nuevo tema. Y si se dan cuenta, a ver si me dan esta parte. ¿Está cargando o no está cargando? Esto me debió haber abierto otra cosa. A ver si lo abrimos desde del mismo programa. Claro. Y así ya podemos ver, por ejemplo, este es un tema distinto, que es una plantilla en realidad, más que un tema. Entonces, si nosotros vemos acá las distintas disposiciones que tienen, fíjense la cantidad de disposiciones que existen de 3 columnas o con columnas con subelementos, por ejemplo esta. Tenemos elementos distintos para poder mostrar. ¿Ya? Entonces son formas distintas para poder trabajar con estos elementos. Estas plantillas generalmente nos sirven para poder trabajar y si es que la universidad quiere seguir un formato específico, lo pueden definir. ¿Ya? Así también la escuela de trabajo social. Si seguimos buscando acá, yo sé que está la de medicina, acá, que me acuerdo que eran rojos. Por ejemplo, vamos a tomar esta facultad de medicina para Zoom, formato. Ya, vamos a descargar esta. Vamos a abrirla. Y por ejemplo, acá me sale este formato de diapositiva. Ya. Voy aquí a habilitar para edición. Y yo puedo aquí trabajar con estos formatos y puedo ver, por ejemplo, cómo se puede trabajar en este caso. No, esta no tiene, por ejemplo, tantos elementos como eh, la de ingeniería, que se habían preocupado en dejar un montón de herramientas disponibles. Bien, seguimos entonces con esto. Bueno, esta era una de las opciones. Pueden buscar y pueden hacer sus propios temas. ¿Ya? Bien, añadir transiciones, ya lo habíamos hablado. Esto es generalmente útil para poder ir cambiando las diapositivas. Generalmente, yo al menos no le coloco ninguna, pero aquí hay un tema de menos es más. ¿Ya? Ustedes traten de hacer las cosas que les parezcan interesantes de hacer, pero siempre concéntrense más en el contenido que en la visual. Ahora, la visual ayuda cuando hay cosas que resaltar. Eso es súper, súper importante, que lo tengan en cuenta. Tema de animaciones, lo mismo, exactamente lo mismo. Si ustedes están acá, se dan cuenta de que, por ejemplo, pueden haber elementos de que no se están viendo del todo. Aquí yo quise añadir una animación y no se está visualizando ahora. Pues justamente uno se iba a visualizar, pues si estoy en una PPT, no estoy perdón, estoy en un PDF y no en una PPT. Y yo puedo animar, por ejemplo, los elementos. Otra de las cosas es el tema del ensayo de la presentación, que son súper útiles. Yo le hablaba al tema de ver la disposición de los tiempos, grabar la presentación, ver el modo de vista de moderador. Por ejemplo, en esta misma diapositiva, yo aquí había planteado de que al principio había dejado texto, saludar a los presentes,
introducir a la clase, recordar, mencionar la actividad para la siguiente clase. Entonces yo puedo ir aquí teniendo en cuenta qué es lo que estoy trabajando para que no para no perderme, para ayudarme a poder concentrarme en lo que tengo que hablar. Y ahí esta vendría siendo como la última hoja antes de terminar. Bueno, antes de terminar y volviendo un poco a la práctica, hay cosas que me gustaría que pudiésemos ver, que son súper útiles y que en el último tiempo se han ido trabajando en PowerPoint, que la encuentro súper novedosa y súper buena. Como por ejemplo, de las que recuerdo, los elementos que son de imágenes sobre todo, que han mejorado mucho. Si nosotros vamos a una página cualquiera web, si queremos ver, por ejemplo, vamos a colocar aquí trabajo social, internet, y vemos imágenes, por ejemplo, vamos a ver que tenemos una imagen que no esté en blanco. Ya, por ejemplo, bueno, la primera. Pensemos que está la primera. Voy a copiar esta imagen. Vamos a dejarla acá. Voy a dejar aquí texto, solamente texto para que se alcance a ver que estoy agregando algo ahí. Y así se dan cuenta, el formato de fondo, a pesar de que es bien claro, no es del todo blanco, por un lado, y tampoco es transparente. Entonces hay cosas que a veces uno puede mejorar. Y hay una herramienta, bueno, cada vez que nosotros seleccionamos algún elemento en PowerPoint, se nos abre una nueva barra de herramientas en la cinta. Y aquí tenemos una barra de herramientas que es exclusivamente imágenes, que es muy buena. De hecho, en los últimos años han hecho mucha inversión en esta parte, incluyendo incluso parte de inteligencia artificial que me parece muy buena. Por ejemplo, aquí en color, yo puedo definir un elemento que se llama definir color transparente. Bueno, puedo definir un montón de cosas como que se vean de distintos colores, quizá me pueda servir para algún tema. Pero aquí hay un tema que se llama definir color transparente y yo puedo decir acá, bueno, el fondo quiero que sea transparente y fíjense ahora, este elemento ahora está libre de su fondo y yo puedo agregarlo al fondo que tenga predeterminado en mi diapositiva sin ningún problema. Sea un fondo que sea más oscuro o más claro, bueno, ahora va a calzar perfectamente dentro de mi esquema. Entonces eso es muy bueno. Jugando con lo mismo, voy a hacer acá, voy a eliminar aquí voy a dejar esto así. Fíjense que esto se cambió. Aquí puedo añadir entonces los elementos, por ejemplo, más formales. Por ejemplo, aquí yo podría colocar derechamente esto acá y se ve como si fuera parte del contenido. Aquí entonces voy a colocar algunos elementos que son, no sé, unos rectángulos. Voy a crear varios. Voy a crear 1, 2, 3 y 4. Y hay cosas que son súper útiles dentro de PowerPoint. Si bien aquí, fíjense, no están simétricos. Uno está más abajo, otro está más arriba. Yo no lo que puedo hacer es que dentro de este panel yo puedo aquí agregar o agrupar. Fíjense acá hay un elemento que se llama alinear. Entonces aquí me permite alinear verticalmente o horizontalmente. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, alinear verticalmente. Fíjense que todos se agregaron como si estuvieran, en este caso, desde el más bajo al más alto y se colocaron todos en línea. Esto no me sirve, obviamente. No me sirve para lo que yo quiero. Voy a agregar entonces, en este caso, alinear. eh, Voy a dejar acá alinear al medio. Y se alinearon al medio. Ahora están todos parejos. Pero están todos, por ejemplo, este está más lejos de este que estos otros dos. Entonces, con esto también yo podría, por ejemplo, dejar una distribución horizontal. Yo podría decir aquí que se distribuyan de tal manera que sean todos iguales. Ahora, el espacio que hay entre ellos es siempre igual. Y esto me ayuda a poder organizar de mejor manera, es mucho más visualmente mucho más atractivo y te permite no desconcentrarte en el contenido. Nuevamente, lo importante siempre es el contenido. ¿Qué más podemos agregar de esta parte? Yo también puedo agregar, por ejemplo, nuevamente acá voy a cambiar esto.
yo puedo agregar aquí dos elementos. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, un rectángulo y otro elemento que va a ser un círculo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con estos dos elementos? Hay una cosa que se llama combinar, en este caso, formas. Y fíjense que ahora se me agregó esta cinta que se llama formato de formas y yo tengo combinar formas. Entonces yo puedo aquí varias cosas. Primero, unir, que obviamente me da la forma completa de los dos elementos. Puedo combinar, fíjense que me da el centro como si estuviera vacío. Fragmentar, si fueran tres elementos distintos, me da intersecar, que es la parte central, y la parte restar, que es el elemento menos el segundo elemento. Vamos a poner aquí intersecar. Fíjense la forma que yo logro tener acá. ¿Ya? Quizá obtener algunas formas puede ser muy difícil y esta manera de realizarlo es una de las mejores que se han creado hasta ahora, ¿ya? Al menos por el tema de PowerPoint, para hacer figuras que pueden ser un poquitito más complicadas. Bien. Y siguiendo la misma manera, esto nos da alguna idea. Entonces, yo puedo ir a hacer acá, por ejemplo, ya utilicemos esta misma imagen que está acá, ya que está ayudando a alguien acá. Vamos a copiar y vamos a pegar. Voy a dejar esta imagen aquí y voy a crear un texto. Voy a hacer acá, ayudarme de las notas que están acá. Voy a escribir trabajo social. Trabajo social. Voy a cortar y lo voy a pegar acá. Y esto lo voy a agrandar y lo vamos a dejar en blanco por ahora. Dejar en blanco. Vamos a añadir un poquitito más. Vamos a centrar esto. Ya, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo voy a dejar todo en mayúscula para que se vea mejor. Y las letras, ¿qué letras? Veamos una Arial. Ya. Vamos a dejar esto más pequeño para que se vea un poquitito más este trabajo. Y vamos a agrandarla. Vamos a dejar esto en negrita. Ahora me dirán, bueno, ¿para qué está haciendo esto el profe? Está puro jugando. Pero lo que pasa es que con la herramienta anterior, yo ahora también puedo combinar formas. Entonces yo ahora también puedo combinar, fragmentar, a ver si es que me permite esto, a ver cómo era. Esto debería ser intersectar, a ver si me deja. Voy a dejar el formato de esto sin relleno. No, a ver, de nuevo. Vamos a ver de nuevo cómo van a ser estas letras. O podría ser una forma. ¿Hay una forma que sea texto? Mm, Quizá necesite hacer otra cosa con esto. A ver. A ver si me deja con esto. Trabajo social. Lo voy a hacer así, a ver si es que me combina al menos de... A ver, al revés. Esta y esta. Al revés. Esta y esta.
Ya, ahí sí. Voy a cambiar esto, lo voy a agrandar. Es que no se logra ver, pero por ejemplo, lo que estoy haciendo, si se fijan, ahora las letras, el color de la letra es la imagen de fondo. Si hubiese hecho la letra un poquitito más ancha que lo que tenía pensado desde antes, pudiese haber tenido un poquitito más de... Hubiese funcionado un poquitito más. Voy a modificar la letra para que se vea mejor. Hacerla más grande y con negrita. Más grande, a ver, más grande. Y esto más pequeño. Entonces esto y esto. Y ahora sí debería funcionarme. Intersectar. Y ahora fíjense. Claro, ahora estoy rellenando un texto con una imagen. ¿Ya? Obviamente estoy jugando todavía, pero esto les puede servir para alguna cosa, quizás puede ser más simple, que con alguna forma que les pueda gustar. Y realmente se ve bonito, ¿ya? Uno de los juguetes que se pueden trabajar acá. Y bueno, aquí una de las ideas también es, como les comentaba, esto, harto de imaginación, harto de saber trabajar. Uno puede ir agregando muchos elementos, puede, por ejemplo, agregar material multimedia, como los videos, si es que quisiera, desde alguna desde YouTube, o si es que tienen un video directo desde su computadora, lo pueden agregar, también imágenes, obviamente imágenes, y también audios, si es que lo quieren agregar. Entonces pueden haber muchos elementos que pueden ir complementando en este trabajo. Bien, vamos a quedar hasta aquí por ahora. Bueno, la siguiente clase va a ser también con una guía tutorial, pero en este caso, como ya hablamos al principio, va a ser con un video para crear y modificar en realidad documentos solicitados. En este caso va a ser para crear una plantilla de PowerPoint. Ese va a ser el trabajo. Vamos a hacer una plantilla de PowerPoint y la plantilla va a obedecer las preferencias gráficas de la Escuela de Trabajo Social. Esa va a ser la idea. Por ejemplo, yo creé en mis clases mi propia forma, mi propia diapositiva, mi propia plantilla para trabajo social, porque así creí yo que se iba a ver mejor, pero ustedes pueden tener otra visión, con otros colores o con otra forma de trabajo. Eso va a ser la actividad para el próximo día miércoles, ¿ya? Y no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar hasta ahora. Bien, si no, nos estamos viendo el próximo día, bueno, no lo estamos viendo, el próximo día miércoles. Va a estar publicado en la plataforma y también por correo se lo voy a enviar un video en YouTube donde van a ver el tutorial completo de la clase, porque no voy a poder hacer clases ahora. Y nos vamos a ver nuevamente a reunir el día viernes, ¿ya? Viernes a las 11:30, como en cada una de las clases. Así que bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense harto. Vamos a terminar de grabar acá. No sé si queda alguna pregunta. Aquí tengo preguntas en el chat, pero no le alcanzaba a responder. Ah, bueno, fue justamente lo de hace un rato. Y vamos a terminar entonces de grabar. Bien, chao, chao, chicos. Detenemos la grabación.